Muy buenas tardes, arrancamos una nueva edición de Bar del Encuentro. Hoy nos acompaña la licenciada Ana Arias. Ana es trabajadora social, ya todos saben que yo soy en sí mismo, y decana de la Facultad de Ciencias Sociales. Vamos a estar hablando sobre el desfinanciamiento en la universidad. ¿Cómo estás, Ana? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme a este bar. No No, había no venido sabes. nunca. No va a Las ser, no va a medialunas ser son muy la última buenas, vez, Las ¿eh? medialunas son excelentes, el café también, así que Está todo bien. Ana, eh, vamos a hablar del financiamiento, pero ayer y hoy también fueron días particulares en la universidad. ¿Querés que arranquemos por ahí? sí, dale. Bueno, por ahí poner algo de contexto. Ustedes saben que hay un conflicto planteado con la universidad por un tema de financiamiento que generó, entre otras cosas, la manifestación que tuvimos en abril, que fue una manifestación muy importante. Y hay ahora una confusión en la opinión pública que están planteando, bueno, se resolvió el problema de la universidad. En realidad, explico algo que parece técnico, pero no, es es importante. sencillo de entender, y es que el 10% del presupuesto universitario son los gastos de funcionamiento, que son los gastos que tienen las universidades para pagar sus edificios, los servicios, becas, los subsidios de investigación. Pero todo eso junto es más o menos el 10% del presupuesto. El otro 90% son salarios. Ujú. Salarios de personal docente y salarios de personal no docente. Eh, y en realidad, después de las medidas, lo que había pasado es que habían congelado los gastos de funcionamiento en el mismo monto que el presupuesto que se había votado en octubre del 22, con lo cual no alcanzaba para pagar la luz literalmente, pero es así como les digo. Esos gastos son los que actualizaron primero con la UBA al 270%, en realidad reconociendo la inflación, y con el resto de las universidades posteriormente. Y este es el acuerdo de los gastos de funcionamiento. Ahora, del 90% del presupuesto, que son los salarios, no hay acuerdo. Es más, hemos perdido aproximadamente el 40% del poder adquisitivo. Estamos peor que los empleados públicos, que están muy mal. O sea, con lo cual, lejos de resolverse la situación salarial es realmente muy complicada. Y eso pone muy en jaque el funcionamiento de la universidad por varias cosas. Pero en principio nosotras y nosotros conocemos lo que es cuando el salario de los trabajadores de la universidad es un puchito más y se convierte en el trabajito que hace aquel que quiere juntar antecedentes o que porque es prestigioso o por vocación, o sea, Sí, sí. pero termina siendo, y bueno, aporta como puede, ¿no? Claro. Y además la universidad argentina no solo es un lugar donde se enseña, que es una de las cosas más importantes que es la universidad. La universidad, una de las cosas más importantes es que enseña, forma profesionales, forma investigadores, es formadora de profesiones, de profesionales. Pero la universidad también tiene que escribir los libros con los que enseñamos, porque en parte de eso jugamos la autonomía nacional de producción de conocimiento. Tiene que pensar cuáles son los núcleos productivos que hay que activar y cómo. Tiene que pensar el Estado. Sí. Por ejemplo, digo, nosotros identificamos que esta es una etapa donde hay que repensar mucho el Estado. Y eso no se hace en 30 minutos antes de entrar al aula cuando tenés ese problema con los salarios. Con lo cual, toda esta explicación es para explicar que los gremios están llevando adelante medidas de fuerza, hay un paro de ayer y hoy, y hay múltiples medidas para visibilizar el conflicto, bueno, hay un punto en el cual yo creo que se demostró en esa marcha tan hermosa que hay como una preocupación enorme del pueblo argentino por la educación. Sí, sí, claro. Hay un valor en la educación pública y gratuita. Exactamente. Ujú. Y hay que también entender, mira, ayer justo me invitaron de los gremios al acto que se está haciendo frente al Congreso. Estuve hablando ahí, eh, porque se estaba votando el FONIR y nosotros tenemos que reconocer que el sistema universitario argentino, que tiene, nosotros le encontramos un montón de defectos porque estamos dentro de él, pero cuando uno sale un poco, o sea, bueno, Argentina tiene la tasa
de escolaridad más alta de la historia. 1 de 4 jóvenes de 18 a 24 años está vinculado al sistema, o a la universidad o a los institutos de formación. Sigue siendo un mecanismo de movilidad social ascendente valorado. Sigue teniendo encuentro de sectores de clase, que es otra cosas que otras instituciones estatales perdieron, y es un gran problema, que es cuando lo público se convierte solo en lo destinado a un sector social y no a la sociedad. La universidad todavía sigue siéndolo, pero todas estas virtudes de la universidad, si nosotros no tenemos buen jardín de infantes, buena primaria y buena secundaria, se evaporan. Y lo que está pasando con el FONIT, estoy hablando demasiado, vos cortá. Explica qué es el FONIT. El Fondo de Incentivo Docente es un fondo nacional que en el conflicto que se sostuvo durante la década del 90 con la carpa blanca, que la gente de nuestra edad sabe que, pero hay gente joven que no habría que dejarla escuchar ni nada, pero por ahí hay, que no sabe qué fue el conflicto de la carpa blanca, pero fue una forma de protesta que los maestros y las maestras habían encontrado en los 90, en la cual hacían ayuno. El otro día una compañera nuestra contó que cuando ella ayunó en la década del 90, su compañero de Jujuy que vino a ayunar, se ayunaba y para sostener el ayuno tomaban unos líquidos energizantes, vitamínicos para compensar. El pibe que había venido de Jujuy mejoró los niveles nutricionales estando haciendo el ayuno. ¿Se entiende? Con esta dieta le fue mejor. Terrible lo que recordaba. Y lo que pasa es que, y el Fondo de Incentivo Docente fue lo que se logró con esa lucha, que en realidad era un fondo que lo que hace es compensar, como la educación se encuentra provincializada, compensar para que haya un piso básico salarial docente en todo el país. Si no, las provincias pobres tienen maestros muy pobres, las provincias que están mejor, en la ciudad nuestra, tienen... Entonces, atentar contra este piso básico de la argentinidad, que es decir, porque es, viste cuando decís, bueno, la argentinidad del palo, ¿quiénes nosotros tenemos que garantizar? Y que las niñas y los niños tengan un piso común de... Bueno, eso en parte es el FONIT y es lo que se sacó en este gobierno. Con lo cual, a todo esto es porque la universidad está puesta en jaque, pero el sistema educativo está puesto en jaque y eso es Bueno, un problema. vos mencionabas, y me parece interesante el planteo, digamos, que más allá de el rol que cumpla la educación superior y las universidades, si eso no es acompañado con el sistema educativo en todas las instancias, especialmente las previas, es muy difícil porque, digamos, la capacidad, o sea, los conocimientos empiezan a forjarse a partir del niño pequeño, ¿no? Y a medida que va evolucionando en su carrera educativa. ¿Cómo ves vos el tema de el nivel de educación o de enseñanza a nivel secundario y primario? ¿Cómo llegan los alumnos ¿Cómo a la llegan los chicos universidad? cuando quieren A la universidad. al CBC, ¿Cómo lo ves? llegan a la universidad? Bueno, yo no soy tan pesimista como dicen los diagnósticos previos. Me parece que hay mucha queja en el nivel universitario que tiene más que ver con no saber enseñar a los jóvenes que tenemos hoy que necesariamente con esos cambios. Y también es cierto que esto que yo les comentaba antes, de que tenemos masividad en la universidad, hace que antes venían nada más que determinados jóvenes. Sí. Es como lo que pasa con el secundario, que se dice, bajaron los niveles del secundario. Puede ser. Ahora, también es cierto que se masificó. Antes al secundario iba solo pibe de clases medias o que tenía otro tipo de proyección. Entonces hay que hacer, como meter todo en la bolsa y salir de la queja de lo mal que hace el sistema de al lado. Viste que eso es re común. Viste, en secundaria dice, no, el problema es la primaria. La culpa siempre es del otro. La culpa siempre es del otro. Y nosotros tenemos que tener una propuesta para los jóvenes que tenemos ahora, no para el porque ese que te hace 40 años ya tiene 80, o sea que no sirve como estudiante inicial. O sea, con lo cual nosotros tenemos que pensar a estas pibas, a estos pibes, y no tan pibes, porque viene gente grande también a formarse en nuestras aulas, cómo nosotros, qué apuesta de formación tenemos, y cuando uno da vuelta a eso, le va mejor.
dando clase, quiero decir. De cuando uno deja de esperar el alumno que tenía que ser, y piensa cómo a este alumno, y tenemos pibes ¿Y hermosos. cómo es el alumno de hoy? Y los pibes son hermosos, o sea, son muy distintos a lo que eran en otra época, pero son más politizados que los de los 90. Eh, Se bancan muchas menos cosas que las que se bancó otra generación. Estos pibes no se bancan. Nosotros, digo, yo tengo 50. Nos bancábamos formas de maltrato por default. Sí, sí. Tenía que ser algo muy. Sí, eso es. Pero te maltrataban y bueno, uno se la Eso es bancaba. real. Ahí- Hoy, las pibas y los pibes no se la bancan. Ajá. Hicimos una investigación re linda que nos dijo que para las personas jóvenes el trato es un elemento enorme cuando evalúan. Ser bien tratado o maltratado, que yo no sé si otras generaciones tenían esa valoración. Hay otros que dicen, no, la generación de cristal se enojan. Yo digo, no, ojo, la valoración del trato, yo además soy trabajadora social acá, como quiero decirlo, pero... Ya lo dijiste 2 veces. Ya, Ya bueno, lo está bien. repetiste Ahora, 2 veces. cinco. Vos sabés cómo Cinco. somos las Después de las 5 ya empieza a quedar pesado. No, pero digo, y he sido mucho tiempo empleada pública. Y uno sabe el valor que tiene el trato. El trato es una condición de accesibilidad. No ser bien tratado, ¿no? O sea, ser bien tratado, supone... ¿Por qué nosotros estamos pudiendo tener esta charla amena? Llegué, me convidaron cafecito, me convidaron, conversamos, y podemos dar una charla relajada. Y esta misma cosa sería en la vereda de parado, después de haber hecho una hora de fila y qué sé yo, y seguramente no diríamos lo mismo, No, seguro, seguramente es cierto. nuestros intercambios. Y los jóvenes de estas generaciones nos dicen que le demos bola a lo institucional porque ellos no se la van a bancar ni media. Ajá. Y Y notar que esto- tienen otra forma de bueno. aprender también, que se manejan distintos. Ni hablar. Tomar apuntes en los celulares, qué sé yo, cosas como... Ni hablar, ni hablar. Hay otra relación con el tiempo, otra relación con lo escrito, Ujú. que es distinta a la que teníamos nosotros, tiene sus problemas también, Ujú. unas cuestiones con la concentración en el tiempo, Ujú. pero que la tienen los jóvenes y tenemos nosotros también. Yo, si voy a escuchar un lugar 2 horas que me hablen, me aburro mucho. Y antes me parecía que era lo habitual. Digo, todos hemos... Piensen esto, ustedes deben ir a recitales. Antes uno iba a un recital y había un ñato y una ñata que tocaba la guitarra, cantaba, hacía alguna cosa y todos escuchamos. Ahora tiene pantallas, luces, baja cosas. Y si vas a un recital nada más de uno así, decís, no sé para nada. Claro, Bueno, claro. algo pasa así con las clases también. Ya no, esa clase de, nos sentamos, alguien que se pare y hable durante 2 horas de manera interrumpida, ya es como, me parece, Claro. Vos hablabas del uso de la tecnología, tomar apuntes en el celular. Los trabajadores sociales tenemos mucha experiencia en esto, los que somos mayores. lo volvió a nombrar. Otra vez, Los no, no. que somos- Esto es bullying. ¿No? Sí. Los que somos mayorcitos porque somos de una generación donde comprábamos la guía de recursos, ibas a Canillita del Barrio, todos los años se actualizaba la guía de recursos que incluía solamente las instituciones de capital federal. Con lo cual tenías que hacer una cosa en Pilar y arreglarte, digamos, con la guía FILCA, Claro. ¿no? Con colectivos que no llegaban a ningún lado y donde habitualmente te perdías. Y hoy pones la aplicación en el celular y te dice dobla a la izquierda, camine 3 pasos y llego al domicilio, o tenemos redes independientemente de lo que aparezca en la red, redes de colegas donde nos estamos pasando recursos todo el tiempo, somos una máquina de ser recurseros, ¿no? Eso también se debe ver en el aula. Sí, es como muy abrupta la transformación en eso y tiene como todos los procesos cosas interesantes y cosas complejas también para adaptarse. Pero lo que sí, sin duda, hay lo que sucede dentro del aula, lo que sucede dentro de la facultad, más allá de los pasillos,
no se aleja mucho de lo que pasa con el resto del Estado. Exige revisar cómo se produce, lo que se produce ahí adentro, ¿no? Sí, Y ahí me por parece que hay cosas que hay que en esta etapa el que no piensa pierde, digamos, porque, o sea, enojarse con la transformación y decir, no, yo quiero dar como daba hace 20 años, bueno, no, Bueno, ¿son largas las carreras en este país? sí, son largas. Son largas, ¿no? Es como que ahora, de golpe, como que la demanda es más inmediata, como que se busca más resultado más inmediato. Incluso, o sea que la otra vez hacíamos una charla con jóvenes del gremio, que salió publicada en una revista nuestra, y uno de los conceptos que uno de los chicos decía es que yo no me imagino viviendo toda mi vida siendo trabajador del Estado, sino que capaz que dentro de un año, 10 años, mi desafío pasa por otro lado y me voy. Y era algo que en nuestra generación no pasaba y en las anteriores menos. Vos arrancabas en un lugar y estabas 40 años en una empresa. Y te ibas a jubilar estando ahí. Ahora es como que más dinámico. Con el sistema educativo y las universidades y las carreras, ¿no pasa algo parecido? O sea, muy largas, no sé. Vos me dijiste, no, son largas. Son largas, ¿Por son qué? largas porque generalmente duran 6 años en tiempo real y los estudiantes tardan un poquito más en hacerla. ¿Y eso? Ahora el desafío que se está dando en la discusión de la universidad es cómo acortar algunos trayectos como para evitar esas carreras tan largas. Igual formarse para determinadas disciplinas lleva tiempo. Digo, vos no te vas a atender con un médico que te atienda, No, que tal cual. estudió en 6 meses, ¿eh? Claro. O sea, digo, por No, más que tal no, cual. pero reactualizado, lo hizo Tal con cual. una app genial. No, bueno, sí, está bien. O sea, ni vas a un psicólogo Ajá. que estudia. O sea, con lo cual, que el tiempo lleva. El tema es que no pueden ser tan largas, deberían Claro, durar un quizás promedio de 5, claro, 4 o absolutamente. 5 años, según quizás también qué carrera o qué Claro, preparación tal necesitas. cual. Más Pero cuando lo, oferta posgrado, máster. Sí, el tema de las ofertas de posgrado es que vos tenés que formar la universidad tiene el compromiso con la persona que estudia, pero también tiene el compromiso con la sociedad de poder acreditar, formar aquella persona que la sociedad necesita para desplegar. Entonces, bueno, o sea, me parece que hay que evitar esas carreras excesivamente largas porque son difíciles de ser concluidas, porque terminan teniendo hasta problemas de desactualización en su propia formación, pero tampoco entrar en la onda de, porque las universidades no son prestadoras de servicios cómodos, o sea, tienen que tener, tienen que ser accesibles, tienen que ser posibilitadoras, pero tienen que cumplir un rol social. Entonces, y eso, Formar. entre otras cosas, lleva tiempo. Bueno, viene bien tú. Hoy justamente a la mañana estuvimos hablando con Cano de la carrera de nano y biotecnología de la UNSAM, y un tema que surgió fue este, porque decíamos, le planteamos lo siguiente, hay como una especie de discusión cuando se habla de educación superior entre los que dicen, no, hay que generar carreras cortas que tengan rápida salida laboral, que sea lo que están demandando las empresas hoy en día, y los otros que dicen, pero la universidad no es una productora de proletariado tecnológico al uso del empresariado. Se supone que tiene un rol un poco más amplio que aprender a manejar una técnica. Aparte, recuerden ustedes las carreras, que eran las carreras de salida laboral rápida, urgentes que había que hacer, que hoy no existen más en Claro. 10 años, en 15 años. Que es lo que, pues, las cuestiones tecnológicas. Vos decís, bueno, un ingeniero recibido tiene capacidad de adaptarse mucho más fácilmente que alguien que hizo el curso de, qué sé yo, Sí. virtual. Y con las sociales no pasa algo muy distinto. O sea, vos podés formar un técnico especialista en técnicas de mediación alternativa, qué sé yo. Y por ahí en 5 años no se usa más la mediación. Me metí en el tema del problema de la mediación, pero quiero decir, No, que pero lo que vos tenés que formar es alguien que tenga la capacidad con esa formación, pero tampoco podés estar llevando 10 años. O sea, tampoco. O sea, como que me parece que hay que lograr ahí un equilibrio, pero que permita
la formación universitaria de la Argentina es muy bien valorada en todo el mundo, Sí, eso comparativamente. Nosotros nos pasa cuando recibimos estudiantes de afuera y nos pasa cuando los nuestros van a algún lado que tienen muy buenos niveles en una universidad que es masiva, que que es gratuita, no es gratuita porque la gente cuesta muy caro estudiar, pero digo, que no Es de cobra acceso, arancel, claro. digo, tiene presencia territorial, es irrestricto, o sea, cualquiera se anota y entra a estudiar cualquier carrera. Y en esta masividad igual formamos gente que es muy valorada en todo el mundo. Entonces, bueno, Algo bien estamos haciendo. algo bien estamos haciendo. Bueno, yo creo que eso que decías vos de la marcha federal en ese momento, yo creo que fue un parteaguas un poco. Vos conocerás mejor y nos podrás contar un poco cómo fue la génesis del conflicto con el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que el recorte presupuestario o poner el mismo presupuesto era como un objetivo de máxima, ellos no se movían de ahí, digamos. Y a partir de la marcha y demás, hay como se tomó como otra dinámica, me parece, en el diálogo con las autoridades. ¿Cómo está funcionando eso? Dos cosas se me ocurren a tu pregunta. Digo, una es que la génesis fue un proceso de acumulación, porque primero el CIN, que reúne a los rectores de las universidades, tuvo apuesta a poder negociar, a poder dialogar. Lo que recibieron fue una negativa, como vos decías, y se movilizó el conjunto del sistema, porque se movilizaron todos los gremios no docentes, todos los gremios docentes, todas las gremialidades estudiantiles, todos los centros de estudiantes y además el conjunto de la gente. Y mirá, un ejemplo, nosotros damos clases en la cárcel, tenemos dos carreras, sociología y trabajo social, que se dictan en Trabajo social, 4. 4. Me queda una, yo dije 5, voy a decir. Está muy bien. Y No dejes que te hagan bullying. no, me defiendo. Pero hicieron una técnica re linda que fue llevar los carteles de la marcha, que había, viste, había muchos carteles espontáneos. Sí. Y habían puesto uno que decía que les exiges no conozcan Ezeiza, que les exiges conozcan la uva. Y y yo digo, bueno, Fuerte como es hermoso. Sí. O sea, y hay algo de eso, que vos decís, la universidad que tiene un montón de errores, un montón de problemas, un montón de cosas que nosotros podríamos dedicar horas y horas en dedicar, sigue siendo algo que para una persona que está privada de libertad piensa, ¿qué quiere para un hijo? Y dice, y yo quiero Que esto. conozcas. Que Es que yo conozca creo, ¿Impactó sobre la matrícula el inicio de este año con este gobierno? Nosotros mejoramos matrícula, Bien. mínimo, pero esperábamos caída. Por el ajuste, claro. Yo Esperábamos pensaba caída por el ajuste, porque es muy caro viajar, cosas que para los estudiantes Sí, son muy centrales, y no, apenitas, pero mejoramos. ¿sabes qué? Yo creo que es una respuesta de la comunidad, del pueblo, a la política de gobierno. ¿Sabes qué es así? Es lo que yo siento, ¿no? Como que detrás del concepto de la defensa de la educación pública, la universidad pública, la defensa del trabajo, es decir, es como un mensaje que la mayoría le está diciendo al gobierno, mira, vos podés ir por la decisión que tomes, por el camino que elijas, porque tuviste la mayoría para que te voten para ello, pero hay cosas que son valores nuestros que no los vamos a entregar, y que son nuestros, y que superan a las organizaciones. Digo, porque creo que tanto la movilización de la universidad como la movilización de la CGT, como las movilizaciones que hemos visto de diciembre a esta parte, hay una participación, una expresión popular que supera incluso a los principios de organización de cada una de esas movilizaciones. ¿Qué se llama? Hay una gran mayoría de autoconvocados. Autoconvocados. Gente que viene sola, no encuadrada en la organización. Esto es una expresión, creo que una expresión. Nos pasó una anécdota muy simpática que nosotros teníamos una bandera que llevábamos y la idea era que las autoridades encabezáramos la columna de la facultad llevando la bandera. Entonces estaba todas las autoridades de la facultad de las carreras. Y en el medio una señora, gorrito hasta acá de lana, agarrada. Y había medio apretuje porque querían todos ir llevándose la bandera. Entonces una directora de una carrera le dice,
yo soy la directora del lado. Entonces, no me cambiás, yo la llevo un rato y después vas vos. Y le dijo, no, yo llegué primero. Y le dice, ¿vos sos de la facultad? Dijo, sí, yo no terminé, pero estudié hace un par de años y volvió. Y no la soltó, la tuvimos agarrada, encabezó la columna y había algo de eso, ¿no? O sea, Un como... mensaje. Apropiarse es nuestro. Nuestro. Y aparte es tan mía como... Claro, Sí, claro. como del decano, del alumno, del profesor, es nuestro. Ana, un tema que vos tenés, recién dijiste tu edad, vos no habías nacido y yo ya estaba entrando a la facultad. Y en ese entonces ya discutíamos una cuestión y hoy ya volvimos a discutir, que es, hay un vínculo real entre, digamos, la universidad en general, no digo solamente la UBA, y las problemáticas concretas de la sociedad argentina. Porque, a ver, nosotros le llamábamos algo así como que era una isla democrática, donde mientras afuera pasaban cosas, en la universidad estaba todo bien, estaba todo ordenado. Después que lo que estudiábamos allí muchas veces no tenía, no se compadecía con la realidad que veíamos fuera. Y hoy surgió el tema otra vez, lo cual me llamó la atención, porque decir, digamos, ellos ponían en valor, la Universidad de San Martín, su fuerte conexión con la comunidad y con la gente de San Martín y con la gente de... como planteando que eso era medio como una excepción. ¿Cómo lo ves vos en el ámbito de la UBA, que es un monstruo, de una Sí, sin grande? duda. Mira, cada generación universitaria se volvió a hacer esa misma pregunta, que es la pregunta. Que era, yo me acuerdo cuando yo era estudiante, había la agrupación estudiantil, una de las agrupaciones estudiantiles decía, este año rompemos la burbuja. Era la consigna, ¿no? O sea, romper la burbuja. Y todas las generaciones se plantean esa discusión acerca de las lógicas endógenas de producción. Insisto, se puede pensar esto también para el Estado, digamos, de cuánto efectivamente estás en vinculación en servicios, cuánto tenés que mantener de autonomía como para no convertirte en un proveedor ni de mano de obra ni de servicio. Y es la gran pregunta. Lo que hay que pensar ahí son varias cosas. Una es qué capacidad de autonomía tenés en términos del proyecto nacional. Vos decís, bueno, para lo que la Argentina necesita, ¿qué tiene que producir la universidad? Yo creo que estamos mucho más insertos de lo que se supone. Digo, las tecnologías que estamos utilizando tuvieron que ver con la universidad, el tipo de lenguaje que usa el Estado argentino y tuvo mucho que ver con esos despliegues. Ahora, vos me decís, faltan propuestas para pensar, y sí, falta articulación, falta modelización. Mira, por ejemplo, las ciencias sociales son muy atacadas en este momento. Y el otro día me preguntaban, ¿vos por qué pensás que son atacadas? Y es porque son muy militantes, los que estudian, puede ser. Pero en realidad, la ciencia social parte de un presupuesto que es la de la reflexividad social. La ciencia social todas las ciencias sociales producen información sobre la sociedad, ¿para qué? Para modificarla, ¿no? O sea, si vos no tenés el objetivo de modificarla y no pensás que tenés que tener capacidad de modificar, si vos no creés en el Estado como forma organizada de llevar adelante las transformaciones comunes, sostenidas en el tiempo, no tenés que tener ciencias sociales. O sea, si vos no creés en el Estado, no creés que exista la transformación colectiva, no tienen sentido las ciencias sociales. Solo explica. Nada más. ¿Qué? Solo explica y nada más. No, y no tiene que ni explica, porque ¿para qué? Entonces, en realidad, vos decís, bueno, nosotros necesitamos una ciencia social que se preocupe por la realidad argentina, porque muchas veces la producción de nuestras instituciones universitarias en países dependientes, por eso decía, nosotros tenemos que poder enseñar, pero tenemos que poder escribir el libro con el que se enseña. Claro. Porque si no, si escribís con otros libros, ese ejercicio que vos proponés tiene un doble problema de traducción. Y no estoy diciendo no leer producciones, y sin duda la transnacionalización del conocimiento es un recontra objetivo y es re importante, pero lo que digo Porque es que no la nos digan de autonomía... afuera cómo tenemos Claro. que resolver los Y entonces conflictos. ahí falta, yo diría, pensar que es una producción de isla no sería real cuando uno analiza procesos reales, qué sé yo, tomen un área estatal cualquiera. Y vos decís, mucho de lo que la universidad está vinculada ahí, aunque no orgánicamente, desde los profesionales que forma, desde el tipo de insumo tecnológico, desde el tipo de propuesta de trabajo
trabajo, digo, o sea, está. Ahora, ¿esto debiera tener mayor organicidad? Sí. ¿Es un problema de la universidad, de la sociedad? No, es un problema de proyecto de país. Es un proyecto de proyecto nacional, que vos decís, bueno, en función de tal proyecto vos activás determinada área, generás producción orgánica, y después hay áreas de la universidad que está bien que tengan grados de autonomía, es decir, el tipo que estudia. Mira, cuando yo llegó la primera investigación, que era sobre los likes de las publicaciones, dije, qué boludez. Centrales hoy eso, para entender lo que pasa. Con lo cual, la universidad también tiene que tener espacios de producción no necesariamente dirigidas, porque ¿viste? Siempre se utiliza lo mismo. Ustedes que son politólogos o sociólogos vieron el clásico libro de Durkheim sobre el suicidio, que vos decís una temática que afecta al 0,2, decir, ay, ¿para qué se va a dedicar? Bueno, explicó un montón de cosas de la sociedad. Hay veces que, con lo cual tiene que tener márgenes de autonomía, pero tiene que también tenemos que tener como país claro eso y en función de eso activar. Digamos, vos decís, bueno, vamos a promover qué carreras para qué cosas, qué tipo de conocimiento, qué demanda de conocimiento se tiene que plantear desde los distintos lugares. En lo que respecta a la vinculación con la sociedad que decía recién Omar, me gustaría que cuentes un poco, porque yo participo en el Consejo Asesor Sindical. Muy importante, es muy importante el Consejo Asesor A pesar de que está él. Participamos como gremio y hay muchas organizaciones gremiales allí. Es que es muy importante. Son varias apuestas de la facultad, pero que hay en ese mismo sentido. Pero hay un consejo asesor sindical que se reúnen en el ámbito de la facultad para discutir temáticas de coyuntura, relevancia de temas para nutrir la formación o la investigación referentes de distintos sindicatos. Y la verdad que es un espacio muy importante y además nos da la sensación, siempre que termina, es que hay bastante... La producción de la facultad está bastante en línea con lo que plantean las compañeras y los compañeros de los sindicatos. Que además, los sindicatos, yo iba a decir en Argentina, pero en realidad no conozco en otro lado, así que queda bien. Voy a decir en Argentina para que parezca que tengo parece como que cuando estuve en África haciendo estos estudios comparados, pero no. Pero digo, los sindicatos en Argentina, los institutos de formación de los sindicatos han sido productores de conocimiento de muy alta jerarquía, de muy alto nivel. O sea, me parece que esa es una apuesta re importante, vincular, y en parte también tiene que ver con la apuesta del Consejo Asesor Sindical, que es vincular la preocupación por los temas, la vinculación, porque son ámbitos de mucha producción los sindicatos. ¿Cuál es la carrera que más matrícula tiene en sociales? Comunicación. ¿Comunicación? Sí, ciencias de la comunicación. ¿Por qué? Bueno, hay una demanda Sí, enorme claro, la comunicación es un gran... Es muy simbólico. Por eso lo pregunté, digamos. Sí. Bueno, la que menos entonces. Bueno, sociología y trabajo social son las carreras más chicas en números de alumnos, y después está ciencias políticas, que es una carrera que creció mucho en matrícula, y relaciones del trabajo, que también es una carrera que ha crecido desde que se creó la facultad, de cerca. Las dos eran carreras muy chicas que fueron creciendo mucho en cantidad de estudiantes. Y ciencia política era nueva, o sea, era chica pero era nueva, pero Nacional del Trabajo venía con una historia y era de las más chiquitas. Cuando armamos las facultades sociales, cuando la estábamos discutiendo, era... Relaciones de trabajo, hace años se estudiaba en la Facultad de Derecho. Exacto. Sí, ¿no? Claro, pues Era Derecho y Ciencias Sociales. Trabajo social. En mi época era Derecho y Ciencias Sociales. Claro. No, trabajo social se Mi diploma estudiaba todavía en debe tener Derecho, Facultad de Mi Derecho. diploma dice Sí. Derecho y Ciencias Sociales. ciencia política se hacía en Derecho, Sociología en Ciudad Universitaria, Relaciones del Trabajo en Derecho y Comunicación, que es una carrera que se armó junto con Ciencia Política en el retorno de la democracia en el 84-85. Comunicación tenían en Córdoba y Marcelo Tedal. No, Callao y Marcelo Tedal. Podríamos decir que fue una facultad itinerante, ¿no? Y es la facultad de la recuperación de la democracia, porque es la facultad más nueva de la universidad, la otra es psicología.
pero es una carrera nueva, una facultad nueva que reúne carreras preexistentes y las dos que se crean con la reapertura democrática, que son comunicación y ciencia política. Sí. No, te iba a decir, voy a salir un poco de la problemática puntual de la facultad para tener una visión un poco más general de los tiempos que estamos viviendo, del futuro. Una cosa que se repite cuando yo hablo con gente que viene de distintas universidades, digamos, lo hacemos muy seguido nosotros, no sé si te lo habrá comentado una vez Javier, acá dentro de la fundación creamos un centro de investigación, de desarrollo e innovación del sector público. Tenemos una serie de universidades que están trabajando. Por lo general todos te dicen, che, tenemos que sentarnos a ver qué podemos hacer en conjunto. Y en medio como que nos miramos, y sí, porque la verdad que hay cantidad de cosas que podemos hacer en conjunto, pero nos ha faltado quizás durante muchos años, y esto acá no hago responsable de la universidad, digamos, el sindical también lo hago responsable, a los empresarios también los hago responsable, a todos. Es decir, ¿por qué no nos juntamos para que incluso nosotros le podamos plantear a la universidad cuáles son los problemas que tenemos, que la universidad le diga, bueno, a ver, vengan, que vamos a ver si les podemos ayudar a resolverlos, en lugar de estar cada uno, digamos, porque hay una gran insularidad, ¿no? Una gran cosa como que estamos, y más que nada nosotros como dirigentes sindicales. Yo a veces les cuento, yo servía mucho de mí, en algún momento fui docente en económicas, en la materia de administración pública. Una de las clases que fui a dar, cuando terminé de dar la clase, una alumna, una chica, me dijo, qué suerte, dice, que haberlo conocido, me dice, porque yo nunca había visto un sindicalista en persona. ¿Qué viste? No muerde. No muerde, no habla, no estoy con campera de cuero. Y es más, todavía le hice un chiste que si ves que hay un bulto acá en la cintura, es el celular. Pero pero a ver, esta visión de imaginarnos como una especie de raro estereotipo que está alejado de otras realidades, me parece que también es conflictivo para poder construir una comunidad. Si no nos conocemos, si no, digamos, no discutimos, no digo la palabra discusión, me refiero a intercambiar ideas, ¿no? Sí, claro. Las distintas realidades y todo esto, me parece que nos han tenido durante mucho tiempo muy alejados a sectores que no podemos estar alejados. Vos hablabas del tema del Estado. Nosotros, lo miro a él porque él también es testigo de esto. Ahora no, por razones obvias, ¿no? Pero cuando se hacían los concursos para de profesionales en el Estado, incluso para cubrir espacios de conducción en el Estado, nosotros hemos ido a varias facultades de la U a decir, por favor, ¿por qué no vienen y piden participar, ser parte del jurado? Se está discutiendo, son los egresados de ustedes. Nunca pudimos lograr en cerca de 10 años de una sola facultad mandar a alguien para participar en un concurso. ¿En serio? Te lo juro. No solamente con ella, fuimos a ver a los colegios profesionales. Le dijimos, son los matriculados de ustedes. Nunca, jamás. Nosotros le decíamos, como gremio, nosotros somos veedores, pero nuestra veeduría alcanza a garantizar el debido proceso. Claro. No a la cuestión de fondo, que es la formación y la capacidad de esa persona para digamos, ganar ese concurso, tener ese nombre. Eso es rol de ustedes. Digo, por eso me parece que nos está haciendo falta mucho intercambio, mucho discutir este tipo de cosas, mucho ver. Si discutimos el sistema educativo, también tenemos que discutir el modelo de Estado. Me estoy refiriendo a la organización del Estado. El otro día lo conversábamos en otro bar. Es decir, podemos seguir con un modelo de Estado que tiene grandes ministerios, con muchos pisos, también insulares, ¿no? Alejados uno de otro, que ni siquiera se dan información. O tenemos que ir a un modelo de Estado con estructuras mucho más sencillas, más horizontales, más interrelacionadas. Ahora, para construir este Estado, necesitamos la educación. Sí, y yo creo que además ahora vienen tiempos en los que vamos a tener que todos, las universidades, los sindicatos, pensar mucho el Estado. Digo, la universidad es parte del Estado. Pero tenemos que pensar también cuál es nuestra apuesta, qué tipo de Estado, si no, la reforma del Estado la hacen los otros. Esto es así. Y está bien resistir,
pero hay que tener propuesta porque nosotros tenemos... Y es verdad que cambiaron, cuando empezamos a conversar me preguntaban por los estudiantes. Es decir, las demandas de las personas del Estado cambiaron. Sí. Cambiaron las demandas de las personas del Estado. Y nosotros seguimos ofreciendo propuestas estatales, de las universidades, las distintas, que muchas veces nos adecuan a estos cambios, que se leen todos como individualismo. Y decís, no, qué sé yo, por ejemplo, la posibilidad de elección individual, la podés leer como el avance del individualismo, o la podés ver como una nueva demanda de época. Los propios trabajadores estatales, cuando nos atendemos, queremos poder elegir el médico. Por supuesto. Pero cuando trabajamos dentro de sectores de salud, le decimos a la gente, venid todos a las 8, vamos atendiendo como pegada, y no podés elegir a quién te atiende, y no, digo, en el contexto que se está cerrando esto que estoy diciendo, parece una propuesta de Noruega, pero lo que digo es que hay que poder tener esa capacidad, porque si no, bueno, es lo que dicen los teóricos, en momentos de ataque, la principal reacción que hacemos de las instituciones es alambrarnos. Alambre de púa, me meto acá adentro y te aguanto lo que puedo, resisto hasta que pueda, pero eso es suicida porque, porque nosotros tenemos que lograr, a ustedes hablaban hace un rato que decir qué produce el Estado, una producción de conocimiento que hacían sobre eso, y voy a decir, nosotros tenemos que volver a trabajar socialmente, que el Estado es la forma, lo que me dice García Linera, de lo común por otros medios, digamos, o sea, es la continuidad de lo común por otros medios. Nosotros necesitamos recuperar que el Estado es la capacidad de transformar la vida colectiva y la propia también para mejor. ¿Y qué nos pasó? Durante la primera década de este siglo, cuando estuvimos bien y mejoramos, cuando las personas mejoraban sus niveles de ingreso, se iban de lo público a lo privado. Y decir, ¿porque la gente es jodida? No. Entonces, digo, ¿cómo nosotros pensamos un Estado? Porque fíjate, en eso la ciudad de Buenos Aires, más allá de haber tenido conducciones de derecha, tiene un tipo de institucionalidad que es elegida por los sectores medios. Muchos mandamos a nuestros hijos a escuelas públicas. Son buenas. O sea, son buenas, se consigue bastante. O sea, la zona sur menos, todo lo que quieran. Sí. En cambio, hay otras localidades en las cuales los sectores medios no usan la escuela pública. Los sectores trabajadores procuran, aunque se tengan que endeudar, ir a una escuela. ¿Y pero por qué? Digo, pero eso es pensar el Estado, es pensar eso. Y pensar, es lo que dicen todos los teóricos que saben del tema, es que dicen, cuando el Estado, cuando las instituciones se convierten solo en prestadores de servicios para los que los pueden pagar, para los que no pueden pagar, se hace muy complicado discutir la calidad, se hace muy complicado discutir porque los sectores medios no quieren financiar aquello que no usan, porque los sectores más pobres tienen menor capacidad de presión para lograr... y porque aparte perdemos lo común. Que vos decís, no, la escuela tiene que ser un lugar donde la gente se encuentre, el hospital tiene que ser un lugar que trabaje en la salud pública. Perdemos sentido de lo público cuando pasan estas cosas, y esto hay que poder pensarlo, después hay que poder planificarlo, porque además cuando hay instituciones públicas buenas, tienen todos los sectores. Sí. Esto es Ahora, así. ¿no será que lo público ha perdido ese concepto porque la política, que es la que conduce en muchos casos lo público, es la que perdió ese diálogo y esa capacidad de identidad con esa demanda social? Sí, yo creo que en parte sí, y en parte también nosotros tuvimos procesos de empobrecimiento de la prestación pública. Digo, las crisis de todas esas cuestiones que fueron dejando marca, fueron vaciando a lo público. Hay un texto viejo de Ana María Fernández, una psicóloga muy grosa, que ella decía, bueno, hay dos pinzas de vaciamiento de lo público. Una que es externa, vos decís la privatización, el ajuste, el de financiamiento, pero una que es interna, que es cuando se ocupa el Estado como lo que no es de nadie o como lo que es gratuito. Lo público como lo gratis, o como lo que no es de nadie. Como no es de nadie, me lo puedo apropiar, ¿no? Entonces, la clásica, ¿viste? No lo tengo que cuidar tampoco. No lo tengo por qué cuidar si no es de nadie.
yo voy a contar una anécdota que la gente, si hay alguien joven que vea esto, no va a entender de lo que yo voy a hablar. Pero ustedes que son no tan jóvenes van a recordar una época en la cual había algunas personas que iban a usar el teléfono al trabajo, Sí. porque era muy caro hablar por teléfono. Entonces, ¿por qué? Porque no era de nadie. Claro. Esta idea te pongo el ejemplo pavo No, pero no, digo, no. esta idea de que, entonces ahí hay un doble proceso, si vos me decís, un proceso externo y un proceso interno. Y me parece que recuperar la dimensión de lo público, la jerarquía de lo público, que además no es la jerarquía militante. Por más yo soy una militante política, o sea, halago la militancia. Pero ser un trabajador público no es necesariamente ser militante, es un buen trabajador público. O sea, Es que no hay un esa error, identidad. pero eso no tiene que ver con un modelo. O sea, esa identidad, la recuperación de esa identidad tiene que ver con un modelo de país, de comunidad, de sociedad, que se instala desde una visión común. Sí, Si la política, que es la que lleva a la práctica, la acción, la ejecución del modelo, digo, ¿no será que estamos carentes de modelo? de cómo, sí, absolutamente. Entonces, es como que, porque yo te escuchaba y decía, es cierto, bueno, obviamente en algunos puntos hay una falta de apropiación de lo público, por el sentido de decir, bueno, no es de nadie, entonces, ahora, cuando se da la movilización que se dio, te está mostrando lo contrario, o sea, la comunidad siente propio lo público y le identifica. Es que yo no sé si la comunidad siente propio a lo público. A ver, ¿en qué se corporiza lo público? En instituciones concretas. Claro. Entonces vos decís, Sí. si yo a la universidad, que después tiene un montón de errores, no vamos a enaltecerla, pero digo, vos decís, bueno, hay procesos, esto, es decir, quiero que mi hijo conozca eso. Los padres solemos querer que nuestros hijos vayan a la universidad. Generalmente es así. Y aparte cuando estás en la universidad te sentís relativamente jerarquizado, te enseñan algo que no sabes, qué sé yo. Pero eso sí. Es aspiracionalmente eso. Si vos vas a una institución pública en la que te sentís maltratado, que te citaron a las 6 de la mañana y te atendieron a las 9 y no conseguiste el número, y yo vos decís, y la gente le quiere poner una bomba, vos decís que la gente es antipública, no. La gente entiende. Entonces yo digo, bueno, ahí es donde me parece que hay que ir revisando como, y ser más... La autocrítica que tenemos que hacer. Claro, ¿no? y ser más, hay que ser además quirúrgico en el diagnóstico Bueno, del Estado, por porque eso. me parece que no es el Estado, o sea, y voy a decir, bueno, hay efectores que son validados, hay efectores que se cierran y nadie dice nada, y voy a decir, ¿por qué? Claro. Porque la gente es insensible y por ahí estaba vaciado antes, ¿no? Digo, o sea, hay que poder, yo creo que si no recuperamos el Estado, pero el Estado en su dimensión material, pero en su dimensión simbólica, como garante de lo público y como garante de lo público como garante de lo común. Además, la vida de los trabajadores públicos estatales, como soy yo, se nos va el tacho también. Nosotros acá, ¿viste? Decir, acá no zafamos nosotros si no logramos salvar la idea del Estado. Es Porque algo que hablamos Esto que vos hace mucho decís. tiempo de esto del Estado presente, ¿no? Cuando es una cáscara vacía, porque el Estado no está presente en un montón de cuestiones donde la gente no la siente propio. No la siente propio, perdón. No, que vos estabas diciendo que hay instituciones, hay efectores que cierran y que vos ves que a nadie le afecta, porque seguramente ya venían con un vicio previo a que se cierre. ay, por favor, dije eso que es una No, bestialidad. pero yo te No, tengo pero por favor, que Pero- no estoy hablando de ninguna de las instituciones no, importantes no, que han cerrado, ni de Itela, No, son no, instituciones sí, muy valiosas. Dios, No, pero Dios. alguien me va a recortar y va a decir esta desgraciada, está diciendo, no, Padre nuestro, Pero es nunca como- jamás se me ocurriría algo así. Es como decir, si nadie, o salen algunos, pero hay un sector de la sociedad que no sentía ese lugar como propio. Y yo creo que la principal muestra de lo que representa la universidad pública gratuita y de calidad se dio cuando se vio amenazada la universidad y salió gente que nunca accedió a la universidad y que sueña con que tal vez sus hijos accedan, pero tampoco tienen la certeza de que vayan a acceder. Pero igualmente salieron a las calles a decir no. O sea, poner un límite.
como que ahí había Sí. una No, identificación. y yo creo que hay muchas instituciones públicas muy centrales en la producción de nuestra sociedad. Lo que digo es que me parece que hay que poder entender de que también a esta producción de lo público nosotros tenemos que repensarla en la etapa y tener propuesta para esta reproducción, Por supuesto. porque hay un conjunto, porque además los propios trabajadores de lo público no nos bancaríamos el trato que lo público le da al No. común. Entonces, pues sí, bueno, eso es algo que nosotros tenemos que reconocer como demanda, Ahí- porque después no podemos pedir Es que que... yo lo relaciono con lo primero que dijiste cuando hablaste de los jóvenes. Dijiste, los jóvenes tienen esta capacidad de, por lo menos hoy expresan una situación de respeto, un valor del respeto, ¿no? A mí me respeto. A mí, Dicen. claro. O sea, a mí no me van a llevar por delante. No al maltrato. No No el maltrato, no toleran el maltrato y exigen el respeto. Y quizás hay instituciones que no cumplen no satisfacen con esa expectativa. ¿Sabes qué exigían los jóvenes también? Ser tratados singularmente, ser reconocidos, Claro. ser reconocidos como, sí, como sujetos. Hacer un número más. Claro, ser reconocidos, como que todos decían, no, acá esta institución está buena porque acá, por ejemplo, yo tuve un problema y me preguntaron enseguida qué me pasa. O sea, ser singularizado, ¿qué es lo que no hay que pensar que los jóvenes son una cosa rara? Nosotros en esta etapa Nosotros también queremos tratar de... Nosotros también, por supuesto. Yo quiero que me atiendan bien. Sí, Yo quiero que claro. me atiendan bien, Claro, y a mí sí, no sí. me gusta que me atiendan de parado, Obvio, claro, de lo posible obvio. de sentado, ¿viste? Cuando decís, bueno, pero todas estas cosas parecen cosas menores, Pero no son. pero no lo son. No son menores. Y vos dijiste, yo me defino como militante política. Mm. Bien. La política, ¿cómo ves la política? Es muy grande. Es que te la dejo abierta para que vos elijas a dónde. Y para mí estamos discutiendo mucho más política de lo que somos conscientes en esta etapa. Discutimos todo el tiempo política. Y la política llevada al nivel más básico, que es, por ejemplo, vos pensás que estamos discutiendo si existe la justicia social como valor aspiracional. O sea, el tema es si vamos a estar a la altura, las organizaciones políticas, del desafío de la etapa. Y ahí me parece que la política tiene que tener capacidad de resistencia, pero también de propuesta, de rearmado y de propuesta. Esto que mismo hablábamos acerca del Estado. Vos decís, bueno, nosotros tenemos que proponer un Estado, una universidad, una escuela, un hospital, un efector municipal, las instituciones, una propuesta superadora que tiente al otro. Porque si la gente odia el Estado, yo estaba haciendo las compras el otro día. Yo vivo en Floresta, es un barrio precioso. Un frío. Estaba haciendo las compras. Perdón, un segundito. No, No, por Floresta. Ah, bien. En la Plaza Banderín, en la feria, haciendo las 8 de la mañana, porque soy una señora mayor y hace la compra temprano. Y pasa el afilador y le dice al que vendía los quesos, que me estaba atendiendo a mí, le dice, aguante mi ley. Y yo quedé como angustiada, digo, ¿esta afilador? Vende el queso un frío. No eran trabajadores de Alcurnia, no era. Y vos decís, y yo me imaginé al afilador yendo a atenderse y esperando largas horas, me imaginé, y digo, bueno, por ahí nosotros tenemos que pensar cómo vamos a decirle al señor afilador, a la empleada de casas particulares, al trabajador estatal, al trabajador metalúrgico, que nosotros tenemos una propuesta de sociedad, una propuesta de Estado, una propuesta que es mejor para el pueblo argentino del cual él forma parte y también individualmente. Y eso me parece que hoy tenemos que volver a escribirlo, volver a revisarlo, y tenemos una historia hermosa como pueblo y creo que tenemos mucha posibilidad. Y estamos en un momento en donde está puesta en duda lo colectivo. O sea, entonces, bueno. Vos dijiste recién que estamos discutiendo más política que nunca, inclusive que hemos llegado quizás a lo más básico, como es discutir la justicia social. Me parece que la pregunta de Fernando iba a decir, ¿no hace falta una profunda reflexión desde la política para pensar cómo llegamos digamos, cómo fue que tuvimos que volver a discutir cosas tan básicas? ¿Cómo fue que perdimos de alguna manera umbrales como para estar discutiendo quizás otro Sí, tipo de cosas? yo creo que sí.
pero viste que la autocrítica suele ser algo que se le exige al otro, ¿viste? Que, como, hagamos la autocrítica. Hagan. Y siempre, porque en realidad lo que yo te dije desde el año 44 que te dije vos, ahora me tendrías que reconocer que perdimos por lo que yo te vengo diciendo. O sea, que hay un punto en el cual es necesario ese proceso, pero tiene que ser en clave de una propuesta, de la propuesta, porque si no es limpiar los trapitos para convencerse de que mi propuesta, la propuesta de mi sector, de mi lugar, ¿no? Yo digo, bueno, nosotros tenemos que confrontarnos con la propuesta en la cual nosotros, ojo, para esa propuesta hay que reconocer los déficits, pero me parece que hay que ser enormemente generosos en la etapa como para poder, porque para lo que vamos a proponer no va a salir de los repollos. O sea, ¿viste? Ni van a ser un actor que nadie conoce, que va a bajar de Sierra Maestra. No, o sea, nosotros lo vamos a tener que armar con la sociedad que tenemos, con las organizaciones que tenemos, a las que habrá que rearmar, rehacer, regenerar, pero... O sí, porque Milei es un actor que bajó de la fuerza del cielo. Eso sí. Bueno, A ver, más allá de que todos sabemos que no es así, Claro. porque detrás de él y su creación no fue tan metafísica, Espontánea. tan metafísica, pero Ese afilador del que vos hablabas, lo que yo siento muchas veces, porque me ha pasado, sí también, es que lo que está expresando es una gran defraudación, una gran pérdida de esperanzas. Siente que a él lo han dejado afuera y está con bronca por eso. yo voy a leer a saludar a algunos de los compañeros que nos están haciendo el aguante desde el streaming y que están realmente muy interesados. Me pidieron si podía extender unos segunditos más esta charla porque yo soy estricta, pero como siempre que viene un TS, la conversación es muy interesante. ¿Hay algún trabajador Y social quieren ahí? un plus. Un abrazo grande, gracias a Adriana Vitía, del Ente, Alberto Gil, del INTI, Nora Palengo de Andis, Andrés Luni de Salud, Jonathan Lescano de Cancillería, Gustavo Valenzuela del Ministerio del Interior, Mateo Fusalva de NACOM, Sandra Lescano de la Delegación Fuerzas Armadas, Federico Barani del Ente de la Ciudad, nos dice, soy docente, estudié y soy docente en la Universidad Pública, encontrarnos es hoy la forma de resistir al ajuste del Gobierno Nacional, Manuel Cáceres de Transporte, Mariano Bocache de Justicia, Ernesto Filippi, buenas tardes compañeros, Delegación Educación, bueno, Delegación Educación dice que es una materia más que interesante de la que estamos hablando, Denis Rosenfeld, un abrazo peronista desde la Delegación Justicia, la Universidad del Pueblo necesita recursos materiales, además de los invaluables bienes simbólicos que genera. Cristian Arnedo de Trabajo, Pablo Sili de Santa Fe, silencio, ¿no? Nos vamos a ir en saludo. Gracias compañeros a todos por estar ahí. Entonces, vamos a hacer lo que hacemos siempre cuando cerramos. Bien. Es decir, ¿qué tendrías ganas de decir ahora, a partir de lo que charlábamos o todo, para todos estos compañeros y compañeras que nos están mirando? Algo que tengas ganas de decirles si estuvieran acá digamos. Bueno, yo creo, pensando en las compañeras que estaban leyendo ahí, que son de los sectores, que es una etapa muy, muy importante para rejerarquizar la producción de conocimiento desde el Estado. O sea, cómo nosotros habitamos el Estado, pensamos el Estado, y que como hay que ser bastante quirúrgico, me parece que hay que tener claro que si uno no se piensa, te piensan. Y que es importante pensarnos, y en eso la vinculación con la universidad me parece central, porque nosotros, insisto, tenemos que poder reponer
la propuesta para el Estado. Y una propuesta que dé vuelta a algunas cosas. Yo, por ejemplo, odio, voy a decir, estoy diciendo una cantidad de barbaridades. No, tranquilo. ahora me va- Es característico de este Es espacio. característico, y eso que no Este tenemos En nada. realidad, no, no, Esto en es- realidad yo te esto es explico, esto tiene que ver con el entorno. Ginebra. tiene que ver con el Sí, entorno. sí, sí. Van a pensar que es Ginebra, Ginebra, ¿verdad? Bueno, no te lo dijimos, pero en las jarras sí. No, pero digo, la forma de intervención pública del Estado por medio de proyectos y programas, sin valorar las instituciones sobre las que se soportan esos proyectos y programas, es un problemón a futuro. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, para pensar una ley nacional de servicios sociales que plantea la articulación federal. Nosotros tenemos que volver a pensar federalmente el Estado. Hemos tenido un enorme problema para pensarla. Yo me dedico al tema de política social y digo, teníamos efectores municipales, provinciales, nacionales, eclesiásticos, de organizaciones sociales, todos trabajando en el mismo tema, en el mismo territorio. O sea, pensarla federalmente una propuesta de Estado. Y creo que nosotros tenemos que proponer una reforma, quitemos el nombre, porque suena 90, ¿cómo se puede decir reforma del Estado de otra manera? La reconstrucción del Estado. Una reconstrucción del Estado, pero nosotros tenemos que repensarla porque no podemos proponer algo que nosotros sabemos que tiene problemas. Tenemos que recuperar lo mejor de nuestra tradición público-estatal, pero tenemos que reponer esa discusión y me parece que hay mucho para trabajar desde los propios trabajadores del Estado, de los cuales me siento parte. Muy bien. Ana, muchísimas gracias, la verdad que me alegro. Si dijiste, como decir, Mucha dijiste mucha barbaridad, barbaridad, sí. es porque te sentiste cómoda, es porque te sentiste entre amigos, entre compañeros, que por ahí podías decir esa cosa con absoluta tranquilidad, lo cual para nosotros también es una satisfacción. Así que gracias. En Después serio. recorten esto. Está en vivo, Claro. Bueno, muchísimas gracias. No, vamos, un placer haber contado con Ana Arias. El próximo miércoles vamos a estar con compañeros de la CONEA. CONAE. CONAE, la CONEA ya lo dijimos. Sí. La CONAE, vamos a decir, en la semana vamos a informarles quién de ellos va a venir a estar acá con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos.